Hola, mi nombre es Karen Tatiana Aldana Córdoba y hoy el día de hoy les vengo a hablar de unos temas filosóficos. Bueno, el primero es el platonismo. El platonismo es la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I antes de Cristo. Llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, favorecido por las poderosas similitudes de principios que mantenían con el cristianismo y judaísmo. Su principal representante fue Platón, que adquirió este nombre en alabanza a su maestro y desarrolló otro movimiento importante que fue el neoplatismo. El neoplatismo ha influido en sectores de pensamiento religioso, de forma que se llega a creer que ciertos pensamientos y doctrinas estaban basados en él. San Agustín pensaba que mediante Platón se podía articular teológicamente la fe cristiana, como había intentado Filón de Alejandría con el judaísmo. Bueno, el siguiente es el logicismo. En filosofía y matemática, el logicismo es la doctrina que sostiene que la matemática en algún sentido importante es reducible a la lógica. En otras palabras, que las matemáticas son básicamente una extensión de la lógica. Los logistas sostienen que las matemáticas se pueden conocer a priori, pero sugieren que nuestro conocimiento de las matemáticas es solo parte de nuestro conocimiento de la lógica en general. Por lo tanto, es analítico y no requiere ninguna facultad especial de intuición matemática. Desde este punto de vista, la lógica es el fundamento adecuado en las matemáticas y todas las afirmaciones matemáticas son verdaderas lógicas necesarias. El siguiente tema es el formalismo. El formalismo consiste en aplicar con rigurosidad y sin desviarse de sus preceptos una determinada doctrina o metodología en el desarrollo de un proceso investigativo o de enseñanza. El término, de todas maneras, tiene varios usos según o dentro del contexto del arte. El formalismo es la única corriente que exalta el valor de la estética por sobre otras consideraciones. Por eso los formalistas creen que el arte debe juzgarse por su condición estética más allá de aspectos sociales o éticos vinculados a la obra. El otro tema es el intuicionismo. En filosofía de las matemáticas, el intuicionismo o neointuicionismo, contrario a preintuicionismo, es una aproximación de las matemáticas que se considera todo objeto matemático como producto de la mente humana. Así, por ejemplo, los números, como los personajes de los cuentos de hadas, no son más entidades mentales que no existirían si las mentes humanas no pensaran en ello. Como consecuencia de esta concepción, la existencia de un objeto es equivalente a la posibilidad de su construcción. La existencia de un objeto debe ser demostrada en algún lugar de deducirse de una demostración de la imposibilidad de su no existencia. Luego, la prueba conocida por reducción del absurdo se vería como sospecha. Esto contrasta con el enfoque clásico, que formula que la existencia de un objeto se puede mostrar refutando su falsedad. Para los intuicionistas esto no es válido. La reputación de la falsedad de un objeto matemático no significa que es posible hallar una prueba constructiva de su existencia. Por consiguiente, el intuicionismo es una variedad del constructivismo matemático, aunque no son el mismo concepto. Por último, tenemos el constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse motivadas y siga aprendiendo. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, por el sujeto cognoscente. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.